Ustedes dirán cuándo partimos, porque tenemos una hora, ¿cierto? Yo creo que partamos nomás, profe. Ya. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una clase que está programada como disfagia y que en realidad, más que nada, es para darle valor a este síntoma y algunas conductas que vienen con él. Definición de disfagia se refiere a la dificultad para poder deglutir. ¿Ya? De ahí viene el nombre, si ustedes quieren, dificultad para tragar, dificultad para deglutir los alimentos, en todo el sentido que tiene la expresión de la función, desde que uno la tiene en la boca y quiere que se propulse a través de la faringe o de la hipofaringe, ingresando por el esfínter esofágico superior, en este tubo que es el esófago, para posteriormente cruzar el esfínter esofágico inferior y depositarse en el estómago. Desde el momento en que se traga hasta el momento en que el bolo llega al estómago, es donde puede ocurrir la disfagia. De manera que la disfagia es un síntoma. Los pacientes, dependiendo de su condición neurológica, nos van a enterar, nos van a contar de este síntoma que están sufriendo. Y este síntoma se instala progresivamente y en ocasiones en forma desapercibida. Es decir, no, nos enfrentamos a que en ocasiones el síntoma se cortó. Sí. Ya, donde viven los pacientes ancianos, ¿no? De nuevo está como pegado, profe. Déjenme, es que no tengo ni siquiera para poder. No. Sí, estaba con un problema de internet. Y ahora tengo retorno desde ustedes. Ahora, sí. Se escucha, ¿no? Sí, profe. Ya, disculpen. Lo que pasa es que tuve que cambiar al internet del teléfono porque la red está inestable afuera. Entonces, o sea, la de la casa está inestable. El problema es que me pueden llamar por teléfono, así que vamos a rechazar los llamados lo que más podamos. Entonces, la disfagia es un síntoma que se puede instalar progresivamente y en ocasiones incluso de forma desapercibida. ¿Cómo puede ocurrir esto? Hay pacientes que sus familiares son los que comunican que notan dificultades para que el paciente pueda ingerir los alimentos. Esto ocurre en especial en este tiempo en que está aumentando la población adulta mayor eh, y que se está generando una población cada vez más masiva con trastornos ya sea secundarios a accidentes vasculares o en algunos casos incluso trastornos solamente musculares degenerativos que van provocando la aparición de este síntoma. Inicialmente uno debe diferenciar la disfagia orofaringia de la disfagia esofágica. ¿Y por qué es muy importante? Porque si bien es cierto la disfagia esofágica puede estar dándonos cuenta de que hay un cáncer esofágico o un cáncer de la unión gastroesofágica, el problema por qué hay que diferenciarlo es porque la disfagia orofaringia tiene alto riesgo de aspiración. De manera que
Cuando un paciente tiene problemas para tragar, algo que puede parecer hasta muy banal, puede ser importante porque aparejado de la dificultad para tragar, el paciente, en especial si tiene una edad avanzada, puede llegar a tener problemas de aspiración. La aspiración puede generar una condición de salud muy compleja, con apnea, e incluso se cuentan muchos pacientes que fallecen, especialmente pacientes de edad, que han fallecido en el evento. Ahora bien, ¿de qué otra forma nos enteramos a veces de que existen estos problemas motores, musculares, neurológicos? Por pacientes ancianos que hacen neumopatías a repetición. Es decir, son pacientes en que el paciente ni su familia se da cuenta que está teniendo problemas para tragar. Sin embargo, a través de varias neumopatías, el profesional médico se da cuenta que el paciente puede tener este trastorno, y estudiados estos pacientes se define que tienen efectivamente un trastorno que subyace a su disfagia. De manera que cuando hablamos de que un paciente tiene problemas para tragar, tenemos que pensar de inmediato si es un problema orofaringio para tragar propiamente tal, o es para el transporte del bolo hasta ser depositado en el estómago, a esta segunda le llamamos disfagia esofágica. En general, la disfagia orofaringea se va a establecer en la faringe propiamente tal. En cambio, la esofágica, desde una vez pasado el esfínter esofágico hasta el esfínter esofágico inferior. Existe un síndrome así llamado esofágico, que es la suma de la disfagia más la regurgitación más la cialorrea. ¿Qué es la cialorrea? La expulsión de saliva en abundancia porque el paciente no se la puede tragar. La disfagia ya vimos, disfagia dificultad para tragar, y la regurgitación se refiere a que se devuelven los alimentos. El paciente traga y posteriormente tiene devolución de ese alimento. Ahora, existe un matiz en cuanto a la disfagia o algo que ustedes deben conocer de semiología, que es que se diferencia en disfagia lógica y la disfagia ilógica. La disfagia lógica es aquella que se inicia progresivamente para problemas sólidos primero, y de manera que el paciente empieza a tener problemas con el pan, con los alimentos más secos y más contundentes. Y la carne, por ejemplo, el pan, reitero. Y después esta disfagia va progresando hacia una disfagia a líquidos, disfagia lógica. En cambio, la disfagia ilógica tiene la característica de que puede ser a líquidos, puede ser a sólidos de manera intermitente, de forma tal que no sigue este patrón de la lógica que va desde lo sólido primero hacia lo líquido. Bueno, la lógica claramente nos está hablando de una estenosis, que probablemente va a ser el ejemplo más fácil, es pensar en un tumor del esfínter esofágico inferior, o perdón, del esófago inferior, en donde inicialmente se produce una disminución del lumen, pero los alimentos logran pasar con dificultad primero los sólidos, pero el líquido sigue pasando. Y posteriormente, en cambio, ya los sólidos no pasan, pero el líquido sigue pasando hasta llegar a la condición de la afagia. Es el modelo. Pensar en un tumor distal nos permite entender muy bien la disfagia lógica. La ilógica, y como digo, reitero, la disfagia lógica se va a encontrar más que nada en trastornos que son estructurales, estenosis generalmente por tumores, o como la acalasia, que es un trastorno muscular que subyace un trastorno neurológico. En cambio, en la ilógica se ve habitualmente en trastornos más bien funcionales, como son las distintas variaciones de trastornos motores del esófago, que no es el objeto de esta clase. Nosotros nos vamos a concentrar en la disfagia esofágica. En general, la altura que el paciente refiere clínicamente, cuando nosotros le preguntamos, una pregunta que a veces algunos clínicos no la hacemos, no le damos valor, es porque no tiene tanta representación para los pacientes. Cuando los pacientes señalan que ellos tienen disfagia y que esa la sienten detrás del esternón o al llegar la comida, es decir, en las porciones distales del esófago,
Eso tiene buena representación. Se calcula que alrededor del 60%, 65%, efectivamente la obstrucción está a nivel distal. En cambio, cuando la altura referida por el paciente se produce en la escotadura external, los pacientes, más de la mitad de los casos, la obstrucción está distal, de manera que, como concepto general, cuando un paciente dice que siente que la obstrucción está retroesternal o retroesternal baja, eso es creíble desde el punto de vista estadístico. Los pacientes efectivamente tienen la obstrucción a ese nivel, pero cuando ellos la refieren a un nivel alto, cervical, cervical distal, es decir, el escotadura external, habitualmente el sitio de oclusión, en casi la mayoría, en la mitad de los casos, no se corresponde con el sitio que el paciente señala. Estos cuadros a mí no me gustaban mucho cuando estaba estudiando con ustedes porque encontraba que jamás me los iba a aprender. Pero uno puede hacer algunas generalizaciones. Por ejemplo, la disfagia orofaringea es la disfagia que tenemos cuando estamos resfriados, cuando tenemos sensación de molestia en la garganta. Bueno, ese es un tipo de disfagia orofaringea, por eso que las infecciones como la faringitis, amigdalitis, la estomatitis herpética, que son bastante frecuentes, se manifiestan como una disfagia orofaringea, para que ustedes recuerden lo que siente el paciente cuando ustedes tienen molestia, que ahí ustedes asocian odinofagia, ¿cierto? Tienen dolor al tragar, pero esa odinofagia genera cierta disfagia para tragar, que está, en este caso, en el caso de la infección que le estoy diciendo, está condicionada por el dolor que produce la infección. Otras, como el absceso amigdaliano y retrofaringio, en general asociadas a trastornos dentarios, o también a amigdalitis que no se tratan a tiempo, pueden generar esta disfagia orofaringea. Existen afecciones neurológicas que van a afectar sobre esta disfagia, o la van a producir esta disfagia orofaringea, como la neuritis glosofaringio, la esclerosis múltiple, diversos accidentes vasculares encefálicos. También puede haber en este sentido secuelas de pacientes que han sido operados de cabeza y cuello. Afecciones musculares como las que ven, y otras como los trastornos primarios, cáncer de faringe, laringe, tiroiditis, amiloidosis y el divertículo de Zenker, que es un trastorno que puede generar una disfagia orofaringea, se llama de penetración, es decir, cuando está penetrando en el esófago, se llama de penetración, y otra que es como de avance o de transporte, que es la esofágica. Y la disfagia esofágica, cuyas causas están diagramadas en este lugar. Vamos a poner aquí en opciones de puntero. Entonces, como las que están en este sitio que corresponden a las disfagias que son generadas por trastornos que están acá señalados. El divertículo de Zenker vuelve a aparecer porque, si bien es cierto, su origen está en la hipofarinx, el crecimiento del divertículo de Zenker hacia nivel distal puede generar que se produzca una disfagia un poco más distal que en la zona hipofaringea propiamente tal. La esofagitis péptica, en sus niveles importantes, una esofagitis erosiva importante de tipo C o D de Los Ángeles, puede generar una disfagia. Y hemos tenido pacientes que muy angustiados han venido, los hemos evaluado y también hemos pensado que pueden tener un tumor, y la endoscopía solamente ha mostrado una esofagitis erosiva. El cáncer de esófago, por supuesto, con su clara disfagia lógica. Cáncer de la unión gastroesofágica, que es como semejante al escenario a un cáncer de esófago distal, o el cáncer de la unión gastroesofágica. La acalasia esofágica también produce esto, el espasmo difuso del esófago, estamos hablando de un trastorno motor, un trastorno funcional del esófago. El anillo constrictivo esofágico inferior, ya más extraño, y la compresión extrínseca del esófago, que se puede producir, por ejemplo, en grandes masas de linfoma mediastínico, que de manera extrínseca al órgano. El órgano es como el esófago es este tubo, y la compresión extrínseca significa que
es comprimido desde fuera y se disminuye la luz que tiene el esófago y eso genera la sensación también de disfagia. Y las hernias paraesofágicas que a nivel distal ingresan en el anillo hiatal y producen contracciones. A la medida que van creciendo, producen compresión del esófago distal con su consecuente disfagia de origen esofágico. Pueden concurrir en trastornos neurológicos progresivos, es decir, en trastornos como el Parkinson, algunas distrofias musculares o incluso en infecciones como la cándida, podrían verse ambos tipos de disfagia. Un poco de la anatomía. El esófago mide 24 a 26 centímetros aproximadamente. Hay una gran variabilidad entre estos números y en algunas otras poblaciones un par de centímetros más incluso. Y los sitios, el esófago se divide en un esófago cervical que mide alrededor de 5 centímetros, un esófago torácico que mide 16 centímetros y un esófago abdominal que mide 3 centímetros. Existen estenosis fisiológica a 16 centímetros. ¿Y por qué decimos a 16? Porque cuando les preguntamos cuánto mide el esófago, muchos nos dicen 40 centímetros, porque la unión gastroesofágica está a 40 centímetros. Sin embargo, el órgano mide la diferencia que hay entre el esfínter esofágico solamente y el inferior, y hay que descontar lo que hay de endoscopio desde la cavidad oral hasta el esfínter esofágico superior, de manera tal que existen algunas estenosis fisiológicas, por ejemplo el cricofaringio, que es el esfínter esofágico superior, que está a 16 centímetros de la arcada dentaria. Luego viene la escotadura aórtica, que se produce por la impresión del callado aórtico en el esófago, y posteriormente está el esfínter esofágico inferior a 40 centímetros. En condiciones normales, estos sitios no producen disfagia. Si bien es cierto, son estenosis fisiológicas, no son causa de disfagia en condiciones normales. Si en cambio hay una afección en estos lugares, en ese caso sí se va a producir la disfagia. Y tenemos que recordarnos que la musculatura del esófago en sus 2/3 distales es lisa, pero en su tercio proximal es musculatura estriada. Se escucha, ¿no? Doctor. ¿Sí? ¿No hay problema? Lo que pasa es que Sí, doctor, está bien, está bien. de repente me parece que usted estaba explicando por qué a veces sí podía dar disfagia en las estenosis fisiológicas. No, nunca. ¿Por qué razón? O sea, la estenosis fisiológica, si bien es cierto, son estenosis relativas o sea, son estenosis presentes al momento de hacer una endoscopía o un estudio de doble contraste con varios, no producen en condiciones normales, o sea, en un paciente sano, pese a que son lugares que son más estrechos, no generan disfagia en ningún caso. La enfermedad es la que va a generar, y no necesariamente en estos sitios, ¿ya? Bien pudiera ser allí. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. De nada. Eso interrumpan nomás. Causas de disfagia esofágica. Ahora nos vamos concentrando en la disfagia esofágica, que es la que nos interesa. En esófago cervical podemos encontrar el divertículo de Zenker, que dije puede provocar ambos tipos de disfagia, pero eso debe ser estudiado a la luz de la clínica que tiene. El síndrome de Plummer-Vinson, que también se puede encontrar en el tercio superior torácico, que tiene que ver con las disfagias a nivel cervical, que es donde se puede producir. El bocio y un CA de tiroides con sus adenopatías pertinentes también podría generar una disfagia a nivel esofágico, y esto es fácil de entender por el sitio anatómico que tiene. Recordemos que el tiroides está por delante, sin embargo, por delante de la vía aérea, y el esófago está por detrás de la vía aérea. Sin embargo,
un bocio de gran tamaño puede generar alguna compresión extrínseca, más bien lateral, y asimismo las adenopatías. Probablemente las adenopatías tienen más importancia en ese sentido. En el esófago torácico, estas son las causas: cáncer de esófago a nivel de ese esófago, estenosis cicatriciales, que son afortunadamente raras. Probablemente en las esofagitis en la ingesta por cáutico las podríamos encontrar. También en algunas esofagitis pépticas podríamos llegar a encontrarlo. En reflujos pertinaces, a través de mucho tiempo pueden generar estenosis. Divertículos por tracción, que se relacionan con procesos infecciosos, inflamatorios, que afectan a los ganglios a nivel mediastínico y que producen un cuadro inflamatorio por el cual van haciendo que se traccione la pared progresivamente del esófago hasta generarse un divertículo verdadero, porque es de toda la pared. La esofagitis con presiones extrínsecas, que ya, como digo, linfoma es un buen ejemplo. El timo, también el timo persistente lo pudiera producir a nivel del esófago superior torácico. Disfagia lusoria, que tiene que ver con el paso de la arteria subclavia, que impresiona o produce una compresión extrínseca también en el esófago superior. La esclerodermia, que se manifiesta en músculo liso. Es el teléfono, disculpe, porque estoy con la línea abierta. Un segundo. ¿Aló? Sí, doctora, estoy en una clase, pero cuénteme. Sí, yo no. Sí. Ok, gracias, doctora. Es que estoy en clase, de ahí le llamo, ¿ya? Sí, ok, ya, gracias, hasta luego. El CA de esófago distal, ubicado a nivel esofágico distal, que tiene que ver con el tercio inferior. En rigor, en esófago distal estamos hablando de la última porción del torácico y de los últimos centímetros del esófago, que corresponde a un esófago abdominal. Y son las causas que ya hemos venido señalando. El examen físico, en realidad, va a tener manifestaciones de acuerdo a la causa que genera la disfagia. Es decir, aquí puse algunos, por ejemplo, quiero que miremos las adenopatías, que ya las señalaba a nivel cervical, pudieran provocar algún tipo de compresión, pero tienen que ser de gran tamaño, así que el examen físico pudiera en ese sentido no aportarnos tanto, pero sí hay cosas generales, como el compromiso del estado general. El compromiso del estado general nos puede dar cuenta de la magnitud que tiene la disfagia. Quiero decir con esto que un paciente tiene disfagia y esa disfagia no se acompaña de compromiso del estado general o de baja de peso. Bueno, tenemos que pensar que ese paciente, el trastorno que subyace probablemente o es muy inicial o no es tan severo. En general, si un paciente tiene disfagia, refiere esta molestia, pero no tiene este tipo de compromiso, uno tiene que pensar que la causa pudiera ser funcional o de no tanta cuantía. Ahora, el bocio, como ya lo señalamos, puede haber también manifestaciones cutáneas de enfermedades como la esclerodermia, signos de anemia. También podemos pensar en el caso de los cánceres que son gastroesofágicos o gástricos con ascenso al esófago distal, podría haber una masa palpable. También recordar el ganglio de Virchow, del cual hablamos tanto, pero probablemente ustedes van a pasar media vida de médico sin palpar un ganglio de Virchow, que es el supraclavicular izquierdo. Otras manifestaciones que van a acompañar a la disfagia es el compromiso neurológico del enfermo. Entonces, podemos pensar en pacientes que tienen, por ejemplo, en la disfagia, y aquí vuelvo a la orofaringia, que no es precisamente el caso, va a ser
relativamente sencillo plantearlo en un paciente con deterioro neurológico que tiene este problema para la deglución, que tiene neumopatías, por ejemplo, por aspiración, y eso asociarlo a un estado neurológico con déficit, a saber que ese paciente tiene una disfagia de inicio, y que es la que llamamos orofaringia. Elementos de alarma se han definido de acuerdo a una revisión sistemática, que ahí está la cita. Se definieron algunos elementos de alarma para cuando una disfagia esofágica está presente. Si un paciente tiene alguno de estos elementos, es de especial cuidado. Ellos son vómitos, la hemorragia digestiva alta, tener una masa abdominal, pérdida de peso inexplicable, es decir, no por una dieta que el paciente siga de manera voluntaria, anemia y una edad mayor a 50-55 años de edad. Esto de la edad depende de las poblaciones, lo ciframos en este grupo etario porque nos parece que sobre los 50 años comienzan a aparecer las neoplasias. Lo que se ha publicado es que la presencia de disfagia más un elemento de alarma de los acá señalados tiene un riesgo mayor de cáncer de esófago, que es significativo. Y esto también se aplica al CA gástrico, es decir, un paciente tiene disfagia y tiene vómitos, es decir, no vómitos una vez, pero su historia es de disfagia de 2 semanas, y esto se asocia a vómitos permanentes, eso es un elemento de alarma para pensar en una neoplasia. Asociado a hemorragia, lo mismo, a masa abdominal, lo mismo, pérdida de peso, anemia o edad. A cualquiera de estos, si se asocia, tiene un mayor riesgo. Y este estudio se hizo pensando en que los pacientes con disfagia, más un elemento de esto, deberían ser sometidos a una endoscopía dentro de las primeras 2 semanas de ocurrir esto. Aquí hay una propuesta de estudio, de lo cual de estudio de disfagia, que esto es de la Asociación Española de Cirugía, y señalan, ya han hecho la disquisición clínica ustedes de disfagia esofágica, y si es para alimentos sólidos y o líquidos, estamos pensando en una alteración funcional. Esto es propio, en general, esta obstrucción funcional se va a tener que estudiar con una manometría, ¿ya? Cuando es sólido y o líquido y es intermitente, es decir, tiene características no estables, sino que varían. Muy distinto es cuando es para alimentos sólidos exclusivamente. Estamos pensando entonces en una disfagia lógica. En Chile usualmente las terminamos estudiando en el momento que son lógicas, es decir, ya pasó por el ciclo de no poder ingerir alimentos sólidos y pasó a no poder o a ingerir solo líquido, y hablamos de lógica. Acá, si ustedes se fijan, la guía solamente habla, o este algoritmo, este flujograma, perdón, habla para sólido, es decir, estos pacientes están consultando muy temprano, que sería lo ideal en nuestro país, y eso habla de una obstrucción mecánica, y en ese caso ellos plantean la necesidad de estudiar con una endoscopía. Si ustedes se fijan, acá el estudio va a ser con una manometría. Ahora, si esta obstrucción resulta ser intermitente, va a hablar de algo más bien benigno. Si en cambio esta es progresiva, de inmediato nos metemos en la posibilidad de que esto sea algo estructural, y que puede ser, si el paciente tiene más de 50 años y pérdida de peso, una estenosis maligna. En cambio, y podríamos aquí nosotros usar el algoritmo de la serie que les acabo de presentar, de la revisión sistemática, en donde aparecen estos dos elementos, y uno podría decir es progresiva con alguno de los otros elementos de alarma, y estaríamos planteando una estenosis maligna. En cambio, si tiene una pirosis crónica, es decir, tiene síntomas de reflujo crónico y no tiene pérdida de peso, pensamos en estenosis péptica cáustica. Ahora, si vamos por el riel de la obstrucción funcional, podría esta ser progresiva o intermitente. La progresiva más regurgitación y pérdida de peso nos hace pensar en una calasia. Si hay lesiones cutáneas y pirosis, nos hace hablar de una esclerodermia, que es un fenómeno crónico reumatológico que afecta la musculatura del esófago. Y si es intermitente, con dolor torácico, nos habla de un trastorno motor vigoroso. Me parece que en general es una buena guía que
que el revisarla concienzudamente permite ir generando criterios para poder estudiar estos pacientes. Esta es la propuesta de estudio de la revisión que les menciono, la revisión que es del Ministerio de Salud de Canadá. Y ellos diferencian claramente la orofaringia de la esofágica. ¿Y por qué es importante entonces? ¿Recuerdan por qué es importante rápidamente separar la orofaringe, de acuerdo a lo que hemos estudiado? ¿Por el riesgo de aspiración? Por el riesgo de aspiración. Es decir, cuando un paciente tiene problemas para tragar o nos traen un paciente porque tiene este problema, lo primero que tenemos que pensar es orofaringia, y pese a que, y miren lo que les voy a decir, pese a que la disfagia puede ser progresiva, pese a que la disfagia pudiera estar dando cuenta finalmente de un cáncer, aquí hay algo que es más importante en cuanto a la necesidad de tratar a este paciente, es que si es orofaringia, ese paciente tiene riesgo de aspiración. Y por eso es que ese paciente debe ser estudiado o descartado de manera concienzuda, que no sea orofaringia. Para eso nos podemos asistir de un fonoaudiólogo y nos podemos asistir también de un otorrino que pueda hacer esto. Ahora, también uno podría, el paciente ha tragado muchas veces, también uno podría ver cómo el paciente traga su saliva, es decir, fijarse en él clínicamente cuál es el problema que está teniendo. Ahora, si el paciente tiene disfagia y tose permanentemente, y el paciente dice, mire, parece que se atora con la comida permanentemente, lo más probable es que estemos ante una disfagia orofaringia. Si nos vamos por el carril de la esofágica, entonces la esofágica, los signos de alarma, es decir, ya sospechamos que no es orofaringia, sino esofágica, entonces pensamos en estos elementos de alarma que les cité delante, ya estos 6 elementos que están ahí. Si los tiene, se refiere a una endoscopía o otro estudio de imagen. En cambio, si no los tiene, podemos pensar que estamos ante una enfermedad por reflujo. Y ahí podemos hacer, en el contexto europeo y norteamericano, se hacen ensayos con el uso de inhibidores de la bomba de protones. Ahora, ellos tienen una baja incidencia de cánceres, por lo cual ellos con liberalidad hacen un ensayo de 8 semanas en un paciente así para ver si acaso responde, y en ese caso se quedan tranquilos que es un reflujo. La verdad es que en nuestro país en general nos sentimos mucho más tranquilos de tener una endoscopía en un paciente probablemente mayor de 35 años. Imagínense la edad que estoy diciendo. Esto es a los 50 años en Estados Unidos, pero en Chile sobre los 35 años nos quedamos más tranquilos. Incluso la comunidad se queda más tranquila de tener una endoscopía antes de hacer esta prueba con inhibidores de la bomba de protones con omeprazol u otro inhibidor. Si entonces no hay síntomas de reflujo, tenemos que pensar que hay un problema estructural o inflamatorio, y en ese caso podemos solicitar una endoscopía o un esofagograma. Y si esto aún no nos da el diagnóstico, podemos plantear una manometría pensando en trastornos funcionales como el esófago en cascanueces, como también hay trastornos difusos del esófago, espasmo difuso del esófago. El estudio de la disfagia con una radiografía de esófago, estómago, duodeno. Este es un esquema en donde podemos ver el tubo esofágico con medio de contraste. ¿Y qué ven ustedes acá? ¿Ven que el tubo se mantiene normal hasta distal o no? No, sí o no. Se ve una estrechez a nivel distal. Aquí se puede ver el diafragma en la línea negra, y acá está la dirección que tiene el esófago.
Acá se ve normalmente el esófago, y claro, uno podría decir es que esto pertenece a una contracción, y por eso es que el esfínter está cerrado. Pero si esto persiste a través del tiempo, ustedes toman le dan a tomar bario, y le hacen una radiografía, el bario no se vacía, y se mantiene esto, estamos pensando en un trastorno que tiene un lumen esofágico normal en los 2/3 superiores, incluso casi al inicio del 3er tercio, pero que posteriormente tiene una estenosis importante. Acá podemos ver en un esofagograma normal, podemos ver la escotadura que produce o la estenosis fisiológica que produce la aorta. Y acá podemos nosotros ver también, esto es normal, esto también es relativamente normal, porque aquí vamos a ver que esto no está tan normal más adelante. Y cuando el paciente traga el bario, no sé si logran observar que acá existe una línea blanca, aquí también. ¿Lo logran ver? Sí. Entonces el paciente tragó, este paciente tiene una disfagia. ¿De qué origen creen ustedes que esta disfagia, si tiene por delante del esófago, por ventral, tiene medio de contraste? ¿Qué entidad nosológica será o qué estará pasando aquí? Alguien me puede decir, está perforado. Perfecto. Este podría ser el control de un paciente operado de alguna cirugía y tiene entonces, pero no es el caso, porque en general en general no pertenece a los sitios anatómicos. Díganme. Puede ser como que tenga una tiroiditis que está haciendo presión. ¿No puede ser como una fístula? Podría ser una fístula, muy bien, es decir, que el esófago en algún lugar se perforó y produce paso de medio contraste. También podría ser los sitios en general donde se opera esto, hacemos una unión muy abajo, entonces haríamos una unión muy abajo, haríamos una unión muy abajo, hacemos una unión en el esfínter esofágico inferior o en esófago distal. Y en ese lugar podría filtrar, pero no se vería aquí arriba. Ahora, si nosotros hiciéramos una anastomosis aquí, en la base del cuello, cuando sacamos el esófago y ponemos el colon o el estómago, lo ascendemos, hacemos una anastomosis, pero en general no pasa aquí. Aquí está la vía aérea. Entonces este paciente tragó y lo que tiene está en la vía aérea. Está en una radiografía de cervical, medio de contraste por delante de la vía aérea, por delante del esófago, eso es vía aérea. Es decir, esto es medio de contraste que se sigue ahí en la vía aérea. Es decir, este es un paciente que traga y aspira. Algunos de nuestros pacientes operados de la parte digestiva tienen esto, ¿ya? El esofagograma es útil en caso de baja disponibilidad de la endoscopía, ¿ya? El esofagograma, es decir, se puede utilizar en algunos lugares donde hubiera baja disponibilidad, cosa que hoy día no ocurre. Existe endoscopía, a diferencia de años atrás, en muchas partes, y en este caso podría ser útil para identificar pacientes que requieren acceso urgente a endoscopía. Es decir, en general, se utiliza de manera más masiva la endoscopía, salvo que nosotros tengamos el temor que el paciente tiene una estenosis, por ejemplo, superior, y que la endoscopía pudiera llegar a producir una perforación en ese paciente. En ese caso, nosotros preferiríamos que el paciente inicialmente se hiciera algún tránsito que pudiera decirnos qué es lo que está pasando. Si existe sospecha de riesgo de endoscopía dificultosa o riesgo de perforar, en ese caso es importante la radiografía de esófago, estómago o duodeno, que es este estudio, el esofagograma con bario, que es un sinónimo de la radiografía de esófago, estómago, duodeno de doble contraste. Pensemos en un paciente con una esclerodermia que tiene 10 años de evolución de su enfermedad y progresivamente comienza con disfagia. Esta disfagia se hace pertinaz en el tiempo, va avanzando. Nosotros vamos a esperar que tenga un cáncer, podría tenerlo, pero lo más probable es que este paciente tenga un problema de estenosis a nivel cervical y este paciente pudiera favorecerse entonces mejor de un tránsito. La diferencia fundamental
Ahora, entre el esofagograma, este examen que ustedes ven, y la endoscopía, es que la endoscopía permite tomar biopsia. Y eso es lo que hace que en general uno tienda a pedir y a sobrepedir la endoscopía. Probablemente cuando tenemos un paciente en que sospechamos una neoplasia, que el riesgo de aspiración no existe porque nosotros sabemos que es una disfagia esofágica, probablemente con toda libertad podemos pedir una endoscopía. En cambio, cuando tenemos el riesgo de que la endoscopía no pase porque hay una estenosis, porque el paciente ya no toma líquido y lo refiere al momento de tragar, o el paciente tose al momento de tragar, ese paciente se favorecería de un estudio con bario. Ahora, si yo sospecho que es una disfagia orofaringia propiamente tal, en ese caso uno debería partir con el fonoaudiólogo o el otorrino que pueda evaluar el paciente. Aquí podemos ver una hernia paraesofágica, es decir, no todas las hernias van a producir disfagia, pero si yo tengo una hernia paraesofágica que al momento en que se distiende produce oclusión del esófago, entonces estoy en presencia de una disfagia esofágica, que es lo que ocurre acá. Vendría a ser esto una compresión extrínseca por la hernia paraesofágica. Ahora acá en cambio tengo una hernia, que es una hernia tipo 1 por deslizamiento, y el tener una disfagia en este caso sería sería menos probable en una hernia de este tipo, en donde es una hernia paraesofágica, es decir, una hernia tipo 2. Acá tenemos un estudio de doble contraste, el esófago un tanto dilatado, la unión gastroesofágica en su lugar. Acá tenemos una línea que marca el diafragma y la hernia, porque aquí está la cúspide de los pliegues, donde cambia el calibre del estómago al esófago y eso está ascendido por encima del diafragma. Es decir, este paciente tiene una hernia por deslizamiento. De hecho, acá se puede observar toda la cámara de la hernia. Acá tenemos una hernia paraesofágica que asciende lateralmente manteniendo la unión gastroesofágica en su lugar. Y acá tenemos una hernia que es mixta porque está ascendiendo la unión gastroesofágica y también sube el estómago. Sube la unión gastroesofágica como una tipo 1, pero sube una hernia, sube estómago lateral a esto como una hernia paraesofágica, es decir, una hernia mixta tipo 3. Acá tenemos un paso adelante del primer esofagograma que les mostré. Este esofagograma, ¿qué les llama la atención? A mí me llama la atención que tiene un nivel hidroaéreo. Aquí hay aire y aquí hay medio de contraste, tiene un nivel. Y esto está dilatado hacia proximal, de hecho aquí está más estrecho y aquí prácticamente no pasa. Esta es una enfermedad en donde existe disminución del peristaltismo y existe incapacidad a nivel distal para que el esfínter pueda relajarse, de manera que se llama acalasia. Cuando la acalasia va evolucionando, se produce esta especie de esófago sigmoideo, que es como el sigmoide, tiene esta escotadura, pero es producto de la dilatación del órgano por imposibilidad de que el alimento pase a distal. Y acá tenemos un espasmo difuso del esófago, en donde todo el esófago se contrae de manera, parece un rosario. Cuentas de rosario, y acá lo mismo. Acá se ve, este es un esófago en cascanueces. La disfagia puede ser... Perdón. Dígame. Es que no entendí por qué se ve como rosario. Como... Porque se produce el músculo se contrae de manera desordenada y se puede contraer al mismo tiempo. Y por eso entonces se ven estos anillos, que son anillos de musculatura, pertenecientes a la musculatura propia del esófago. Y eso por un trastorno motor, neurológico y motor, que es el trasfondo de los trastornos como el esófago en cascanueces o como el espasmo difuso del esófago, que uno los va a estudiar, generalmente los va a estudiar más bien con manometría. Ya puede combinar un esofagograma, pero lo que va a dar el diagnóstico va a ser la manometría. ¿Ya? Entonces no era la misma, no era acalasia el esófago en rosario, era otra cosa.
No, esos son trastornos motores. Los dos últimos son trastornos motores del esófago. ¿Ya? Acá tenemos una esofagitis erosiva importante, grado C o D, incluso de la clasificación de Los Ángeles. Esto, muchachos, duele. ¿Ya? Esto duele. Y entonces un paciente perfectamente puede venir a vernos con una disfagia incluso a alimentos, es decir, con atisbos de transformarse en lógica, y lo que tiene es solo una esofagitis. ¿Ok? Acá en cambio el esófago de Barrett. Y esto para mostrar que el esófago de Barrett no va a doler. Este cambio de mucosa en donde adquiere estos manchones de mucosa cardial no duele, no produce esto disfagia. En cambio, esto sí que tiene erosiones. ¿Ok? Profe, entonces, una persona siente dolor en un principio y ya cuando hay esófago de Barrett, ¿deja de sentir el dolor? Es que el esófago de Barrett es la metaplasia intestinal, es decir, es un cambio de epitelio que se produce por un proceso crónico, en donde esto se adapta produciendo este tipo de epitelio. En cambio, la úlcera, las úlceras, la erosión aguda es la que le va a doler. ¿Ya? Esto es como unas tomas de pisco sour bien intensas. Me tocó una vez hacer una endoscopía de un paciente de estas características que se había hecho la endoscopía 15 días antes y no tenía nada, y después de una ingesta de alcohol severa, tenía un esófago peor que ese. Acá tenemos una causa de disfagia, ¿cierto? Una pequeña lesión neoplásica a nivel distal. La diferencia fundamental, insisto, es que la endoscopía permite observar y tomar biopsia. Por eso cuando yo estoy pensando en un paciente que tiene asólidos disfagia, que ha sido permanente, progresiva en el tiempo, que nos dice que en ocasiones ya no puede tragar lo sólido, ese paciente se va y no tengo, el paciente no come y tose, ese paciente yo sé con mucha probabilidad que ese paciente tiene un problema orgánico, y a ese paciente yo debo ofrecerle un estudio con endoscopía, porque va a tomar biopsia. En pacientes con disfagia esofágica se recomienda la manometría sobre el esofagograma para mejorar el diagnóstico cuando sospecho trastornos de la motilidad esofágica. Cuando descarto anomalías estructurales inflamatorias con la endoscopía o el esofagograma, uso la manometría para evaluar sospechas de trastorno de la motilidad. Son pacientes que tienen disfagia esofágica, que hicimos todo el algoritmo y los estudiamos con una endoscopía, no tenían nada. Hicimos un esofagograma para poder complementar nuestra endoscopía y no hay nada. En ese momento no se ha terminado el estudio. El estudio debe contemplar además una manometría para descartar trastornos de la motilidad. Y acá tenemos solo a manera de mostrarle en el estudio de la disfagia, la manometría, ¿cierto? Estamos familiarizados con la endoscopía, estamos familiarizados con el doble contraste. Aquí quería mostrarle cómo se ve la manometría, ¿ya? Cómo se ve las ondas de manometría, cómo esto corresponde a la deglución. Esto es en el tiempo, ¿ya? No es tan sencillo de entender. Este es el esófago, el esfínter esofágico inferior, y aquí nosotros podemos mirar, aquí la zona de tensión. La idea es que aquí se produce la onda y el rojo habla de una onda importante. Y de acuerdo, acá están los milímetros de mercurio, cómo se produce la onda. Si ustedes se fijan, lo más rojo es una onda más importante. Entonces el paciente va a obtener la deglución y una vez que el bolo pasa, se produce la máxima deglución y el esfínter queda a través del tiempo, queda contraído. Y se va produciendo la onda que va bajando y van cambiando el bolo, podríamos decir, va en esta parte que corresponde a cero, porque no puede tener tensión. Y aquí es como esto está preparado con la onda anterior seguramente, y la nueva onda sigue y se va a producir así. Por eso se pone todo esto otro azulito. Y el esfínter esofágico que se dilata a momentos para que pase el bolo y posteriormente readquiere tensión. Indicada en disfagia funcional y en el dolor torácico, una vez que se descarta la patología orgánica esofágica y por supuesto la coronaria. Estudio, también sirve la manometría del estudio prequirúrgico y posquirúrgico de los pacientes con reflujo. Trastornos sistémicos como la esclerodermia van a requerir una manometría y
evaluar los estudios postquirúrgicos. La esofagitis eosinofílica es un trastorno que ha ido aumentando. Estas son las imágenes que dan cuenta de atisbos de que se trate de una esofagitis de este tipo. Acá está el parámetro histológico mayor a 15 eosinófilos por campo. Se encuentra en general en edad media en adultos de 30 años. Un tercio de los pacientes pueden sufrir de impactación de alimento. Un tercio de los que tienen impactación de alimento tienen esofagitis eosinofílica, que obviamente aquí se va a hacer por endoscopía el diagnóstico. La prevalencia de esofagitis de este tipo ocurre en el 22% de los pacientes que tienen disfagia, pero en los pacientes que van en una endoscopía en general en no más a 2 a 7%. Pero entre los que tienen disfagia, nosotros encontramos un quinto de estos pacientes, es decir, un paciente con disfagia que tiene 30 años o tiene una enfermedad ulceropéptica, o sea, tiene una enfermedad por reflujo, o puede tener una esofagitis eosinofílica. Y la mucosa se puede presentar normal, por eso que requiere que se hagan biopsias. Biopsias que tienen que ser individualizadas en pocillos así, para que el patólogo, perdón, con una tinción de hematoxilina eosina, pueda ver la presencia de eosinófilo en una cantidad anormal para eso. Ahora, hay que saber que la esofagitis por reflujo también puede producir eosinófilo, y por eso que cuando es muy intenso lo que se sugiere es tratar a los pacientes por 8 semanas a 12 semanas y posterior a eso hacer 8 semanas, posterior a eso hacer la endoscopía. Eso para aquellos que tienen más de una esofagitis grado B de Los Ángeles. En general, se supone que se deben hacer 2 a 4 biopsias por al menos 2 ubicaciones, proximal y distal, cuando uno sospecha esta esofagitis. Con 6 a 9 biopsias tomadas, la sensibilidad se acerca al 100% para esto. Y el tratamiento es combinado en dietas, drogas, dilatación. Bueno, divertículos esofágicos pueden ser verdaderos o falsos y pueden generar entonces estas excrescencias de la pared esofágica. El de Zenker, el más habitual, los inflamatorios a nivel mediastínico y los epifrénicos, a nivel distal del esófago. Acá los divertículos esofágicos en general, se nos va a acabar el tiempo, así que no quiero pasarme. Divertículos esofágicos son muy raros. Existen verdaderos, que son aquellos que tienen todas las paredes del esófago, y los falsos, que solo tienen mucosa y submucosa. Y la prevalencia es del 0,15 al 2%, la mayoría en la sexta, séptima década de la vida. Raro a nivel distal, la gran mayoría de los divertículos pertenecen al divertículo de Zenker. Etiopatogenia son trastornos motores o inflamatorios. El divertículo de Zenker, que se produce en el espacio de Killian, definido ahí entre estos músculos que están en la hipofarinx. Acá tenemos el dibujo propiamente tal. Generalmente pueden tener estas 3 etapas y son quirúrgicos, por supuesto. Cuando generan molestia van a hacerse el diagnóstico. Estos pacientes tienen disfagia, regurgitación de alimentos, halitosis, y pueden tener aspiración y tos crónica. Sus complicaciones pueden ser diversas y el tratamiento se puede hacer ya sea por la vía quirúrgica con una cervicotomía más una miotomía para poder aislarlo, se secciona y se sutura, o transoral a través de una engrapadora que permite dejar 2 líneas de corchete a ambos lados y hacer un espacio. Aquí está, a través de la boca, que es el tratamiento que se está propugnando hoy día. La calasia, trastorno primario del músculo liso del esófago, en donde ya dijimos que había ausencia de peristaltismo, y se ha descrito alteración histopatológica a nivel de los núcleos del bulbo raquídeo, a nivel de las vías que llevan los nervios para inervar, a nivel del plexo mioentérico y a nivel de la musculatura. En esos 4 niveles se han descrito lesiones. No es hereditaria, y acá está la fotografía que veíamos muy al principio, con dilatación, nivel hidroaéreo, imposibilidad de paso a distal, y que con el tiempo se transforma en un esófago sigmoideo. Su incidencia, el músculo distal su incidencia es 1 en 100.000, se presenta entre los 20 y 40 años sin distinción de género.
y puede en un 1 a un 7% haber un carcinoma epidermoide asociado una vez que hemos extraído, una vez que se estudian estos pacientes. El músculo distal conservado y en el cuerpo está engrosado, hipertrófico. La evolución es progresiva, estos pacientes pueden estar años con su trastorno, el trastorno pasa por distintas etapas evolutivas, los pacientes aprenden incluso a vivir con eso. Hemos tenido pacientes que han tardado 10 años, 8 años, 6 años del diagnóstico y recién vienen a consultar cuando bajan de peso y uno hace toda la historia con los síntomas que les señalaba, se estudian y se trata de una acalasia. Hay un poco de la fisiopatología, pero esto me interesa. El endoscopista mira y encuentra cerrado el esfínter esofágico inferior. Si el endoscopista presiona, hace un poco de presión, termina pasando fácilmente al estómago. Y acá está la fotografía que muestra la progresión a través del tiempo, como ya lo habíamos señalado. Acá está el estudio de la disfagia, este es lo clásico que va a haber en el paciente, en donde lo que demuestra es que el esfínter inferior no se relaja, permanente en el tiempo, está como se llama, contraído, y al mismo tiempo existe aperistaltismo, de manera que no hay esta onda como ustedes veían que va progresando en el tiempo. Aquí las características para la acalasia, pueden ver ausencia de peristalsis esofágica, relajación defectuosa del esfínter esofágico inferior, puede ser nula, insuficiente, relajación, podría haber una relajación completa, sobre todo al principio del trastorno, pero de corta duración. El tratamiento de la acalasia puede inyectarse toxina botulínica, que no es muy bueno porque después hay mucha fibrosis para realizar la cirugía definitiva. Puede haber también dilatación con balón, lo que también no es muy bueno, quizá en un paciente de mucha edad uno podría optar por esto, porque esto termina produciendo fibrosis y se vuelve a cerrar. Y la cirugía que se practica es una miotomía de Heller con un cierre de las paredes del estómago en 270 grados para que mantenga abierto el esfínter con muy buenos resultados. La otra cirugía que está hace unos 12 años descrita ya es el POEM, que es una incisión que es endoscópica, que se hace una incisión alta en la mucosa del esófago y se ingresa a este mismo espacio y se hace una miotomía que es posterior. Y después se cierra, los pacientes tienen buenos resultados. Eso es, un poco a la carrera al final, porque la idea era trabajar sobre la disfagia, pero al ver que había algunas patologías que no se iban a tocar, pareció adecuado al menos hablarles del Zenker, que es raro, pero hay que sospecharlo. Todo esto es para ilustrar, al igual que la acalasia, son dos patologías que me pareció importante revisarlas, más que nada para ilustrar lo importante de hacer una buena historia y de dedicarse a saber ese síntoma de disfagia, si está acompañado o no de signos de alarma, si es orofaringia o si es esofágica, ¿ya? Probablemente les dejé hartas alarmas en sus mentes que las vamos a ir discutiendo probablemente en las prácticas, ¿ya? Si hay alguna pregunta, me imagino que el doctor Sepúlveda debe estar esperando ya, y son las 15:30 horas. ¿Alguna duda o pueden pasar a la clase siguiente? Bien. Estamos, muchachos. Gracias, doctor. De nada, pues. Gracias, profesor. Algunos me han mandado preguntas al correo, así es que no tengo problema de que así sea, ¿ya? Así que mándenme nomás y las contestamos apenas podamos, ¿ya? Ya, Que estén gracias. que tengan buena tarde de clases. Igual, chao. Adiós. Gracias, Chao. doctor. Hasta luego. Chao, doctor, Luego, que esté gracias. bien, doctor. Hasta luego, chicos.